Bueno, la idea es ver, comentar los temas ahorita que se han suscitado en relación con las publicaciones de las normas oficiales mexicanas y los distintos problemas que han tenido ahora sí que los socios de CAINTRA, y así como nuestros clientes en relación con estas nuevas publicaciones, que básicamente han sido dos las que han venido a afectar el mercado. Y bueno, la idea es conocer cuáles fueron esos cambios, ¿no? Conocer las razones un poco de por qué vinieron esos cambios y bueno, ofrecer alternativas, ¿no? No alternativas de sacarle la vuelta al tema de cumplir, sino que como estos temas se venían realizando de cierta forma, la idea es ver qué alternativas tenemos en relación a que si efectivamente tenemos que cumplir o no. No sé si le podemos cambiar ahí de filmina, Marco, te lo agradezco. Bueno, antes de iniciar, me gustaría comentar un poquito por qué surgió este problema. Anteriormente, bueno, las normas oficiales mexicanas, pues obviamente en principio se cumplen en México, ¿no? Sin embargo, obviamente está la restricción, a manera de introducción, está la restricción para cumplirlas al momento de ingresar al país, ¿no? Las cuestiones de calidad y las obligaciones que se tienen que cumplir en relación con la población, aquí con los consumidores, pues tienen que reunir ciertos estándares de calidad, ¿no? Que ya vienen, que ya están aquí, ya están cuidados, ¿no? Para cuidar aquí en beneficio de los consumidores. Obviamente, la aduana, pues la manera en cómo se van a revisar, es la parte en la que se van a revisar que efectivamente se cumpla un producto al momento de ingresar al país, ¿no? ¿Cómo se venía realizando esto? Anteriormente, había ciertas causales de excepción que hay que decirlo, hubo muchas empresas, muchos contribuyentes que abusaron de eso, ¿no? Al final del día, por decirlo un ejemplo, estaba la carta de no comercialización y aun y cuando sí se fuera a comercializar en México, pues obviamente para efectos de no cumplir con una norma al momento de la entrada, supongamos que al momento de la entrada no lo cumplían, pero sí lo cumplían al momento que se vendía aquí en el país, pues lo ingresaban sin el cumplimiento del no y decían, pues casi era como no lo tienes que cumplir, simplemente es acompáñate la cartita esta, te decía el agente aduanal, y con esta ya pasas, ¿no? Con esta está palomita, ¿no? Entonces, lo que sí hubo fue un abuso por parte de los contribuyentes, obviamente no todos, en el uso de estas cartas. El SAT se puso ahora sí que muy agudo en revisar esto y se dio cuenta en un caso específico de unas lámparas y de unas pantallas que estaban pasando y que efectivamente sí se estaban vendiendo, enajenando en el país, y puso el pretexto que eso detonó que ya no se tenía que cumplir para ciertas normas. En un principio lo limitó alrededor de como 60 normas, y posteriormente ya las quitó todas, ¿no? Entonces, pues básicamente esa es la razón por la cual actualmente no es que estemos batallando porque, desde mi punto de vista, porque el gobierno se puso muy renuente, sino porque ahora lo que teníamos que cumplir, ahora sí que el derecho que nos dieron, la oportunidad, ahora sí que la perdimos por algunos cuantos, ¿no? Entonces, bueno, aquí básicamente vamos a ver, nuestro temario es explicar, que ya lo hicimos un poquito, qué son las normas oficiales, dónde aplican, pues obviamente el ámbito de aplicación, como decimos en derecho, también ver cuáles son los supuestos de excepción que estaban antes, de manera específica, ahorita nada más lo dije así de manera muy genérica, cuáles son las reformas que incluye, cómo podemos dar cumplimiento y qué alternativas tenemos en caso que no nos corresponda cumplir, ¿no? Y al final del día, pues decirles cuáles son las alternativas y algunas sugerencias. Adelante, Marco.
Sí, gracias, Oliver. Pues de manera muy general, ¿no? Entender un poquito el antecedente que es una norma oficial mexicana. Las normas oficiales mexicanas tienen, digamos que la base en la Ley de Infraestructura de la Calidad, antes la Ley de Metrología, donde te establece Normalización. normalización de metrología. Y bueno, aquí establece, pues te da la definición de una norma oficial mexicana, que básicamente son disposiciones que establecen las regulaciones técnicas y que son de observancia obligatoria para los productos en territorio nacional. Tipos de NOMS que normalmente hay veces que sí vemos algunas NOMS por tal vez el tipo de industria, producto, en el que estemos más especializados, pero recordar que hay NOMS relacionadas a información de salud, información comercial, NOMS de seguridad. Dentro de esas NOMS pues, se establecen para algunos productos pues temas de que se tiene que dar cumplimiento con ciertas capacidades técnicas, por ejemplo, artículos eléctricos y electrónicos que pues, deben de cumplir con ciertas regulaciones en cuanto a el voltaje, la seguridad que deben de tener los equipos. Entonces, tenemos todo un abanico bastante extenso de normas oficiales, no nada más decir que las NOMs o acotarnos, ¿no? Decir que es una NOM, hay veces de que, oye, pues tengo que etiquetar algo para cumplir con la información comercial, sino pues sí tenemos que, digamos, revisar si realmente para un producto le es aplicable una o varias NOMs, y pues conocer sobre qué hablan estas NOMs. En el tema, como comentaba Oliver, de el ámbito de aplicación, pues bueno, las NOMs se establecen pues que son de cumplimiento en territorio nacional, pero también tenemos que se establecen para mercancías que van a ser de importación. Y en esta parte de cuando tenemos la introducción o incluso la salida del territorio nacional de mercancías, eh, la Secretaría de Economía, a través del acuerdo de NOMS, pues establece un listado de las fracciones arancelarias que van a estar sujetas a la observancia del cumplimiento de estas NOMS al momento de introducir las mercancías o bien al momento de su exportación. Aquí es importante mencionar que si bien alguna mercancía pudiera no estar listada dentro de este acuerdo para que se cumpla la norma al momento de su introducción, eso no quiere decir que ya no veamos o que estemos exentos de la norma, sino simplemente no se está exigiendo al momento de la introducción, pero bien, si estas mercancías al final del día pues van a tener un consumidor final, se van a destinar a la comercialización en México, pues tenemos que volver a ver si estamos obligados o no a cumplir con esa norma oficial. Aquí me gustaría puntualizar algo, Marco. Efectivamente, como lo comentó Marco, la fracción arancelaria, como todos los conocemos, pues son los 8 dígitos que, dicho sea de paso, ya van a cambiar a 10, ¿sí? Es el código a través del cual nosotros podemos verificar qué obligaciones arancelarias, temas de pagar y qué temas no arancelarios tenemos, como el tema de las regulaciones no arancelarias, ¿no? Como por ejemplo, como el tema de las normas oficiales mexicanas. Aquí, algo que es más importante señalar es que si bien una fracción arancelaria puede llamar al cumplimiento de NOMS, ¿sí? Esto es de manera genérica, no necesariamente una fracción arancelaria que llama a un cumplimiento de una norma oficial mexicana, efectivamente debe cumplirse en la aduana por el simple hecho que está relacionada esa norma con la fracción, ¿no? Sino que además tenemos que ver
tenemos que revisar el campo de aplicación de la norma. ¿Por qué? Porque un aparato, por ejemplo, pudiera estar relacionado con una fracción arancelaria porque ahí va. Sin embargo, puede ser que existan diferentes, por decir un ejemplo, diferentes voltajes, ¿no? Que sean a partir de 20, a partir de 20 voltios, te aplica la NOM, que diga la NOM, el campo de aplicación. Sin embargo, en la fracción arancelaria es posible que estén todos este tipo de mercancías. Entonces, lo importante aquí, y adelantando ciertas alternativas, es, aun y cuando la fracción arancelaria llame a una NOM, todavía se tiene que revisar el campo de aplicación, ¿no? Porque el agente aduanal, por ejemplo, entendiendo un poquito su operación, tiene cientos de clientes, ¿no? Entonces, él no va a investigar. Él simplemente va a decir, ¿sabes qué? Llama, la NOM la llama y yo necesito que la cumplas. Entonces ya es parte de la chamba de cada uno de nosotros verificar si efectivamente caemos o no en esa NOM y explicarle al agente aduanal por qué no. El agente aduanal simplemente va a decir que se debe cumplir única y exclusivamente porque la fracción arancelaria llama a esa NOM, pero no necesariamente hasta en tanto tengamos que analizar la misma. Adelante, Marco. Sí, gracias, Oliver. Bueno, mencionar ahorita un poquito del antecedente. ¿Qué teníamos antes de acuerdo de las alternativas para exentar algunas de las NOMs? Nos establecían el acuerdo de NOMs nos decía, oye, pues para las mercancías que están listadas en el acuerdo, donde se hace esta relación de las fracciones arancelarias y las NOMs que se deben de observar para el momento de la introducción de mercancías, pues establecía que algunos supuestos en los cuales se podía exentar el cumplimiento de esa NOM, y básicamente nos decía el mecanismo del uso de una carta de comercialización, de no comercialización, perdón, que lo que nos decía es, oye, pues si es una persona física o una persona moral que va a utilizar estas mercancías de importación para llevar a cabo sus procesos productivos, o bien los bienes se van a ser sujetos a un proceso de transformación y posteriormente se van a enajenar, pero pues ya no se trata del mismo bien importado, pues se hacía el uso, te permitía hacer el uso de presentar una carta donde indicaras el supuesto bajo el cual se les iba a dar el trato a estas mercancías, y con esta carta se permitía a través del pedimento la declaración de ciertos identificadores en el pedimento, mencionando que ibas a tomar esta opción y presentar esta carta de no comercialización, pues te daba la opción de que no se tenía que demostrar el cumplimiento de la NOM o NOMs que estuvieran relacionadas de acuerdo a la clasificación arancelaria de las mercancías que se estuvieran importando. De igual forma, tenemos la carta de comercialización en forma especializada, que aquí te decía, oye, el supuesto es que las mercancías que se van a introducir no van a ser destinadas tal cual al público en general, sino que más bien se van a enajenar a otras empresas que a su vez las van a utilizar para prestar sus servicios profesionales. O sea, es decir, pues traemos un ejemplo, traigo una mercancía donde pues esa mercancía va a ser utilizada como una materia prima tal vez para otra empresa, que con eso va a hacer un proceso productivo o bien va a prestar algún servicio de manera especializada, y por lo tanto la mercancía tal y cual como yo la introduje, pues no va a terminar a disposición en manos o enajenándose directamente a un consumidor final, sino que pues se va a ir utilizando, digamos, en esta cadena productiva, ¿no? Y finalmente, pues había un supuestos de importaciones que se tenían o estaban destinadas para realizarse en franja fronteriza. Entonces ahí hacía una distinción pues de aquellas mercancías que iban a permanecer en franja fronteriza. Obviamente el uso de estas cartas, de esas alternativas, no estaba, digamos, no te quitaba totalmente de la obligación, en el sentido en el que siempre te establece que si bien tú hubieras declarado haciendo el uso de estas cartas, pero si al final del día ese bien que tú habías importado, sí lo ibas a comercializar en el mismo estado en que lo introdujiste o iba a cambiar, digamos, el supuesto que tú habías manifestado, pues bueno, en ese momento y previo a su comercialización, enajenación, transferencia,
pues tenías que dar cumplimiento a la norma oficial. Y mencionar esto que comentamos anteriormente, ¿no? Que la norma oficial pues es de una observancia obligatoria y en cualquier momento, aun y cuando las mercancías se hubieran introducido y ya estuvieran aquí en territorio nacional, pues en cualquier momento pueden ser sujetas de revisión. Entonces, esa era parte justamente del ejemplo que comentaba Oliver hace unos momentos, es decir, donde la autoridad llevó a cabo estas revisiones, importadores que hacían el uso de estos mecanismos o alternativas de excepción y donde se daba cuenta pues que efectivamente al final del día sí se estaba destinando estas mercancías al consumidor final y no se estaba dando cumplimiento debidamente a las normas que estuvieran relacionadas con la clasificación arancelaria. Aquí, no sé, tantito, Marco. Gracias. Aquí, por ejemplo, por poner un ejemplo de lo que estaba viendo la autoridad, es que, por ejemplo, la carta de comercialización en forma especializada, ¿qué significa esto? Significa, por ejemplo, que el importador va a introducir la mercancía al país, ¿sí? Sin embargo, lo está vendiendo a una empresa que ya sabe el manejo de esta mercancía. Por poner un ejemplo, un martillo, ¿no? Una empresa, por ejemplo, que no es Imex y que va a comprar un martillo importado por alguien aquí en México, lo que le dice es, pues es que sabes que a mí no me tienes que explicar cómo usar este aparato, cómo usar esta herramienta. Tengo 20 años usándolo y pues, somos especialistas en esto, ¿no? Entonces, en esto consistía esta carta de comercialización en forma especializada, ¿no? A la empresa que le iba a llegar, pues obviamente sabe el manejo de esto. Pero en el transcurso del tiempo esto se empezó a distorsionar, ¿sí? Y a mí me comentaron un ejemplo que me gustó. Dice, oye, pues imagínate que tú importas aparatos para gimnasios, ¿sí? Aún y cuando tú estás importando algo, lo estás enajenando a una empresa especializada, al final, el que lo está usando, pues es un consumidor, ¿verdad? Porque él no sabe, ¿verdad? Él no sabe cómo funciona exactamente o puede ser un principiante y al final del día, pues todos tenemos que cumplir para efectos de que si esto se va a usar en México. Entonces, básicamente hubo ciertas distorsiones que la autoridad detectó y que dijo, ¿sabes qué? Vamos a terminar con estas supuestos de excepción. ¿Sale? Adelante. Gracias. Bien, bueno, continuando en el tema, platicarles un poco acerca de las reformas que se tuvieron. El 23 de octubre del 2018 se hace la publicación de la reforma al Acuerdo de NOMS y dentro de estas modificaciones, la autoridad pues precisamente señalaba, ¿no? que muchos importadores, como lo comentamos, hacían el uso indebido de las alternativas para exentar el cumplimiento de las NOMS a través de estas famosas cartas de no comercialización o estas declaraciones. Y entonces lo que pasó fue que acotó el uso de estas alternativas para ciertas mercancías, para ciertas NOMS, en donde lo que pasó fue que en estos supuestos nos estableció, de acuerdo a cada una de las alternativas que tenía, nos creó un listado, aproximadamente que son 60 NOMS, en donde decía, todas estas NOMS no pueden sujetarse al beneficio de exentar una NOM a través de una carta de no comercialización. Entonces, ese fue el primer momento en el que la autoridad, de cierta manera, empezó a limitar este beneficio que se otorgaba para estas alternativas de exentar el cumplimiento y estableció un listado de NOMS que principalmente eran NOMS relacionadas a temas de seguridad. Por ejemplo, NOMS de energía, justamente en el tema de, bueno, cuáles son los requerimientos específicos técnicos que deben de cumplir ciertos equipos para asegurar pues, que no van a representar un riesgo para el consumidor final. Entonces, creo todo este catálogo de NOMS
Y bueno, aquí fue la primera, digamos, pues llamada al tema de, para aquellos importadores, pues que sí estuvieran sujetos al cumplimiento de ANOMS, pues de revisar si efectivamente había un impacto en el que antes no estuvieran revisando, no se estuviera volteando a ver realmente con detalle el tema del cumplimiento de una NOM, y pues si esta limitación del uso de la carta de comercialización requería que ahora se cumpliera con esta NOM. Incluso lo que creo es que, pues sí, efectivamente, pues al no poder hacer uso de este mecanismo, se tenía que dar cumplimiento a esas NOMs. Y bueno, hay varios mecanismos dependiendo de las NOMs en el cual tú le vas a demostrar a la autoridad, pues que sí cumple esa NOM, ¿no? Y mucha parte de esto es a través de los organismos de verificación y certificación autorizado, las famosas UVAs, que son empresas autorizadas para poder llevar a cabo la revisión, análisis, certificación del cumplimiento de ciertas normas. En donde muchas veces incluso se tiene que enviar una muestra del producto a estas unidades de verificación con toda la información técnica, pues a efecto de que lleven a cabo ese análisis y confirmen si que efectivamente se está dando o no cumplimiento con la norma aplicable. Aquí en relación con el punto 2, que se limitó el supuesto de excepción de las cartas a aproximadamente 60 NOMs, lo que hizo en principio fue, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es que estas NOMs van a tener que cumplir. No pueden utilizar la carta de no comercialización. Y hubo tratos diferenciados con importadores que hacían básicamente lo mismo, lo cual derivó en que algunas empresas presentaran algunos amparos. Nosotros apoyamos a algunas empresas a esto. Y poniendo un ejemplo, tenemos, abordamos a 2 clientes que básicamente hacen lo mismo, son comercializadores, por decirlo así, de herramientales, ¿no? Y uno decía, ¿sabes qué? Pues tengo quién sabe cuántos cientos de productos que voy a tener que cumplir de ahora en adelante. Y el otro decía, no, yo estoy bien. Y yo decía, pues ¿cómo? Sí. ¿Por qué a uno le afecta y el otro no? Porque había un trato diferenciado en relación con las mercancías que cada uno importaba, pero eso realmente no justificaban el por qué señalaron ciertas no y por qué otras no, ¿verdad? Simplemente dijeron, se está haciendo mal uso y vamos a limitar las NOPs, pero no dijeron por qué esas, ¿verdad? Entonces, eso detonó a un trato diferenciado, ¿sí? Y bueno, estos asuntos por ahí se retrasaron un poco por el tema de la pandemia, su resolución. Hace una semana fue el momento en el que se celebró la audiencia y bueno, pues vamos a ver qué resolvieron al respecto. Perfecto, entonces continuando con el tema de las reformas, pues tenemos para este año, el 1 de octubre, reformas otra vez al acuerdo de las NOMS. Y aquí mencionar, esta publicación que se hizo en el Diario Oficial el 1 de octubre, entró, si bien entró en vigor, digamos, pues el mismo día, pero la realidad es que el acuerdo o el proyecto de modificación a las NOMS, pues ya tenía tiempo que se había publicado en el portal de Conamer. Ahí es bien importante, ¿no? Que de repente sí, pues dicen, oye, pues es que no me dieron tiempo suficiente para poder reaccionar, no tenía conocimiento, no había recibido alguna noticia, información respecto que iba a haber posibles cambios. Sin embargo, en este caso, pues las modificaciones al acuerdo NOM normalmente se publican en el portal de Conamer. Hay un tiempo en el que se reciben comentarios, retroalimentación respecto a las modificaciones. Estos comentarios los toman en cuenta Conamer, se pueden hacer sugerencias en este caso a la Secretaría de Economía, que es quien está haciendo la propuesta de modificación, pues para que tome en cuenta esos comentarios, las posibles afectaciones, etcétera, y bueno, posteriormente, una vez liberado el anteproyecto en el portal de Conamer, pues pueda estar disponible para que se haga su publicación. Entonces, venía, digamos, con un poco ya
meses viendo las posibles modificaciones que iban a entrar en vigor. ¿Cuáles son los principales cambios que tenemos a partir de esta reforma? Bueno, se modificó el acuerdo para cambiar, digamos, o adicionar algunas de las fracciones arancelarias que estaban listados en el acuerdo, que van a estar, que son mercancías que van a estar sujetas al cumplimiento de la NOM en la entrada y en la salida. Otro de los cambios importantes fue incluir la referencia al cumplimiento de la NOM 051, es esta NOM de las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas, que es pues esta información comercial, que son todos estos cambios que estamos viendo muy palpables, ¿no? En los productos que compramos el día a día. Lo que hizo el acuerdo fue hacer la mención del cumplimiento de la NOM 051, y aquí vale la pena nada más pues comentar, ¿no? El tema de la NOM 051, pues si bien entra su aplicación a partir del 1 de octubre, hay un periodo que la autoridad dio hasta el 30 de noviembre, en donde pues, los productores, importadores pueden hacer estos cambios para dar cumplimiento al etiquetado y poner pues, estas imágenes de las señalizaciones. Entonces vamos a ver que va a haber una convivencia pues en este periodo de productos que no traen el etiquetado con el que sí los traen. Durante este periodo la autoridad pues estableció que no iba a haber sanciones a quien no cumpliera, pero pues se establece, ¿no?, como un periodo justamente de transición a efecto de que se puedan llevar a cabo los cambios para dar cumplimiento a esta norma en particular. Posteriormente también tenemos modificaciones en donde teníamos una mención a un mecanismo en el cual, y bueno, es el artículo 5 ter, digamos, así se conoce mucho el tema del 5 ter, es un mecanismo en el cual se establecía que cuando las mercancías por sus condiciones físicas o sus características no fueran susceptibles de certificarse de manera individual, es decir, cuando teníamos alguna mercancía que por su clasificación arancelaria nos llevaba alguna NOM y esta NOM también te decía que debe de certificarse por un organismo de verificación, te dice que cuando por esas características o condiciones físicas que tengan no puedan ser susceptibles de certificarse en la manera individual, pues obviamente pues no, y no sea por lo tanto factible realizarle pruebas, pues no van a poder obtener un certificado. ¿Sabía este mecanismo donde se hacía una solicitud dirigiendo a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, pues donde se establecía el antecedente de mencionar pues por qué las condiciones particulares, sus especificaciones técnicas, por qué se creía que no eran mercancías susceptibles de certificarse de manera individual? Y bueno, la Dirección General tomaba estas solicitudes, hacía el análisis y pues cuando era procedente emitía una resolución donde decía que efectivamente pues las mercancías no eran susceptibles de certificarse y por lo tanto con ese documento al momento de introducirse las mercancías a territorio nacional pues se acompañaba junto con el pedimento de esta resolución para de cierta forma decir, oye, pues yo no puedo cumplir presentando un certificado de conformidad al momento del despacho porque pues ya tengo esta resolución por parte de la Dirección General de Normas, pues donde me dice que este bien pues no es susceptible de identificarse de manera individual y por lo tanto no puedo obtener un certificado. Entonces, dentro de este mecanismo que se preveía, lo que se hizo en esta modificación fue incluir dentro de la redacción la precisión para también establecer que este mecanismo aplica también para las NOMs de información comercial. Actualmente este mecanismo se aplicaba para NOMs, digamos, como más técnicas, no tanto nada más del cumplimiento de la información general de los productos, pero bueno, aquí sí se incluye para hacer la precisión que también se puede apegar a este mecanismo, las NOM de información comercial. Entonces es importante tenerlo presente porque al final del día esto va a formar parte, que lo vamos a ver un poquito más adelante, de pues estas alternativas que se tienen para efecto de cuando se hagan el análisis de si se debe o no se debe cumplir y la forma en la que podemos cumplir con las NOMs.
Otro de los cambios que tuvimos en esta reforma es que se eliminaron se derogaron los artículos que se establecían los supuestos de excepción a través de justamente lo que comentábamos del uso de las cartas de no comercialización. Entonces, pasamos de tener una limitación a que ciertas normas ya no se podían apegar al beneficio, ahora donde se está haciendo la derogación de estas disposiciones, donde se elimina por completo el mecanismo del uso de las cartas de no comercialización o las declaraciones bajo protesta, en todos los supuestos. Entonces, de manera general, pues ahora ya no hay un supuesto de excepción de NOMS a través de la presentación de cartas de no comercialización. Bien, pues platicar un poquito, pues qué crea, ¿no? Qué problemáticas, qué situaciones se generan a través de esta reforma. Pues bueno, pues hay una afectación económica al eliminar la facilidad administrativa del mecanismo de las cartas de no comercialización. Obviamente, pues porque al eliminarse este mecanismo, tenemos que voltear a ver, como comentamos al principio, de acuerdo a la clasificación arancelaria, qué NOM se está llamando, y si esta NOM pues me establece un cumplimiento para al momento de presentar las mercancías al despacho, pues es entonces que tenemos que voltear a ver la forma en la que tenemos que hacer el cumplimiento de esta NOM. Una de las principales afectaciones es justamente en el tema de las NOM de información comercial, porque pues son NOMs que son, digamos, que como de aplicación general. Hay algunas NOMs específicas para algunos productos, por ejemplo, sustancias químicas o peligrosas que tienen una NOM donde te regula pues toda esta información que debe de contener los productos, ¿no? De seguridad, productos flamables, terminología de imágenes, colores, que bueno, ahí tenemos varias NOMs. Entonces esto lo que lleva es que pues de repente de estar con algunos importadores presentando estas cartas de no comercialización, porque justamente un ejemplo es pues aquellas empresas que traen productos, pero al final del día terminaban suministrando a otras empresas para que llevaran a cabo sus procesos productivos, pues decían, oye, pues yo no tenía que cumplir con esa NOM de etiquetado y ahora sí la tengo que voltear a ver y la tengo que cumplir. Entonces, obviamente genera gasto de poder hacer este etiquetado de los productos, o bien, pues regresar con los proveedores y pedirles que esos proveedores hagan esos cambios al etiquetado desde el origen, ¿no? Para que cuando ya se envíen los productos, pues ya traigan el cumplimiento. Pues obviamente todo eso genera costos, genera inversión de recursos y también pues puede crear pues demoras en los tiempos que se tenían previstos pues para el suministro de los productos, para la importación, que generó que al principio pues que obviamente hubiera varios embarques detenidos justamente pues, porque ya se estaba requiriendo el cumplimiento de la información, aquellos embarques que venían en tránsito antes de la entrada en vigor de esta reforma y que pues ya no había forma de detenerlos, ¿no? Para cumplir, entonces pues crea que antes de ingresarlos pues se tengan que destinar a algún lugar en donde se pueda hacer etiquetado de los productos y cumplan. Entonces pues todo esto lleva afectaciones, ¿no? Que se ven reflejados directamente pues, en la parte económica, en los proyectos, en los costos de los productos para los importadores. Pues también una parte importante también es que hay una afectación porque cuando tenemos que voltear a ver el cumplimiento de alguna NOM o tomar alguna alternativa que involucra dirigirnos con una unidad de verificación autorizada, pues bueno, los servicios que prestan estas unidades pues también tienen un costo. Entonces, pues es otro, digamos, paso adicional que se tiene que considerar y pues que obviamente va sumando a todos estos gastos que se están incurriendo para al final del día poder introducir y liberar las mercancías en la aduana. Bien, comentarles un poquito en la parte de las formas de dar cumplimiento a las NOMs, algunas alternativas que se establece dentro del propio acuerdo de las NOMs y derivado de las modificaciones que se tuvieron a partir del 1 de octubre. Bueno, en principio tenemos la alternativa, obviamente, de cumplir con la NOM
desde origen. O sea, es decir, en el caso de aquellas NOMs de información comercial, pues que las etiquetas cumplan desde el momento en el que el proveedor está haciendo el envío de los productos, ¿no? Esto es la parte que se llama que cumplan desde origen, es decir, pues voltear a ver de cierta forma, hacer los cambios necesarios con los proveedores, con toda esta cadena de suministro, decir, oye, pues yo necesito que el producto cumpla con estas especificaciones, con estos requisitos, para que yo lo pueda ingresar a México sin ningún problema. Entonces, pues este es un primer punto, ¿no? Ahora, cuando no se cumple desde origen con estas NOMs de etiquetado de información comercial, tenemos la opción de dar cumplimiento a la NOM acompañando un certificado emitido por parte de una unidad de verificación acreditada. Entonces, aquí es que al momento de la presentación de las mercancías a despacho, acompañemos un certificado de una unidad donde nos dice que efectivamente ese producto ya cumple con las NOMs a las que esté sujeta. Obviamente, para poder cumplir con este proceso, hay que hacer un paso antes en donde nos tenemos que acercar con una unidad de verificación, ver cuál es el tipo de norma a la que estamos sujeta y darle toda la información necesaria para que esta unidad pueda hacer esa revisión, ese análisis y emitir en su caso el certificado de cumplimiento. Hay veces que cuando son solamente normas de información comercial, pues se puede presentar, por ejemplo, el prototipo, ¿no? O el ejemplo de la etiqueta que se va a colocar, pero pues cuando sean NOMs que requieran hacer pruebas técnicas, pues sí se tienen que enviar muestras de esos productos. Entonces hay que hacer una gestión previa para poder obtener ese certificado y posteriormente ya hacer ahora sí que el ingreso de manera general de todas las mercancías que necesitamos. Otra de las alternativas es dar cumplimiento ya en territorio nacional. Y esto es, estableció la autoridad un mecanismo en el que los importadores pueden tomar la opción de decir, oye, yo voy a hacer el ingreso de estas mercancías a un depósito fiscal, específicamente a un almacén general de depósito que esté acreditado como una unidad de verificación o de inspección, y donde en ese almacén lo que yo voy a hacer es que ahí voy a dar cumplimiento a esa NOM de información comercial. O sea, ahí voy a llevar a cabo el etiquetado o el reetiquetado de los productos para posteriormente extraerlos de ese depósito fiscal y ya comercializarlos, ¿no? Entonces nos da la alternativa de poder hacer revisar, ¿no? Con algún almacén general. Aquí lo que yo único veo que es limitado es que hay, pues es un listado, digamos, no tan amplio de almacenes generales que están autorizados de esta forma y pues obviamente con el boom ahorita que se tuvo de la necesidad de empezar a mandar productos a hacer este proceso de reetiquetado, pues también considerar que los almacenes aquí van a tener un costo por el servicio, se pueden tener también, pues hay que verificar los tiempos en los que se pueda llevar a cabo el etiquetado de esos productos, ¿no? Y ver si realmente puede funcionar como una opción, pues de acuerdo a las necesidades particulares de cada empresa. Y otra de las alternativas también para cumplir en territorio nacional es tomar la opción de dar cumplimiento ya enviando las mercancías al domicilio particular. Esto tiene ciertos requisitos. Por ejemplo, hay que voltear a ver, nos pide un importe mínimo de importaciones que hayamos realizado en el último año. También nos pide que por lo menos las empresas que tomen esta opción estén registradas en el padrón de importadores durante los últimos 2 años. Es decir, digamos que tiene algunas restricciones para poder tomar uso de esta alternativa, en la cual consiste en la que vamos a poder hacer el envío de las mercancías al domicilio y dentro de, ya una vez teniéndolas en el domicilio, va a haber un periodo de 40 días en el cual dentro de esos 40 días una unidad de verificación autorizada va a realizar la verificación o la inspección de que se haya efectuado el cumplimiento de esta norma. Entonces, para esto, pues obviamente hay un proceso, digamos, en la operación en donde pues tenemos que primeramente voltear a ver con una unidad de verificación
hacer la contratación pues, del servicio, se va a generar un contrato, se solicita una solicitud de servicio y esta información la vamos a presentar al momento de hacer el despacho de las mercancías. O sea, en el pedimento vamos a tener que declarar un identificador particular que haga referencia a que estamos tomando esta opción de enviar las mercancías al domicilio en particular. Va a haber que hacer la transmisión, la presentación de este contrato de servicios que se tenga con unidad de verificación, pues porque obviamente la autoridad lo que busca es tener certeza, identificar aquellas importadores y mercancías que ya se están introduciendo en México y que se tienen que dar cumplimiento en un periodo de tiempo. Y dentro de este periodo de tiempo, las unidades de verificación pues también tienen obligaciones de realizar la transmisión de los certificados que en su caso se generen derivado de estas inspecciones para efecto de que se cierre este círculo, ¿no? Este mecanismo donde decir, oye, te di la opción, ya lo llevaste a cabo en el tiempo que te establecí, la unidad de verificación dio su visto bueno, nos aseguramos que se da el cumplimiento de esa norma y por lo tanto pues, los productos ya pueden ser comercializados sin mayor problema. ¿Qué es importante tener en consideración cuando vamos si es que llegáramos a tomar alguna de estas alternativas? Bueno, gracias. Es que, por ejemplo, nos establece que en el caso de que tomemos esta opción de introducir las mercancías a territorio nacional, pero la autoridad detecte que no se da cumplimiento con estas normas, o sea, es decir, no se lleva a cabo correctamente el etiquetado o el etiquetado no cumple con lo que establece la NOM. Entonces dice, cuando la autoridad se identifique pues este incumplimiento, va de cierta forma a castigar a las empresas de no poder tomar este beneficio por un periodo de 12 meses. Entonces sí es bien importante que si tomamos alguna de estas alternativas, pues asegurarnos de cumplirlo de manera correcta, porque pues si no lo hacemos, la consecuencia va a ser que la autoridad nos va a castigar de no poder tomar este beneficio en un periodo de un año. Ahí, Oliver, antes de pasar a este apartado, no sé si tú tengas algún comentario. No sé si puedo hacer una pregunta. Pues la NOM pues es como la DOF, ¿no? Si ya viene con la DOF, pues ya está certificado, ¿no? Una pregunta. O sea, si viene de Estados Unidos particularmente. Y otra es las materias primas. O sea, si supe de una tubería que frenaron y pues la tubería se iba a procesar. No puedes venderle un tubo pues, a una persona para que lo use, lo tiene que instalar y junto con otras cosas. Entonces, si es la Secretaría de Economía, pues va a frenar todo y no va a poder con este paquete. Entonces, pues se les va a volver a hacer como en el IMEX, ¿no? En los certificados de origen se va a hacer una cuello botella, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera con todo esto, no? O sea, sí, pues vamos a tener que aplicarnos, me queda claro, pero pues cómo nos va a afectar ahorita así de entrada, en tiempos y forma. Esa sería una duda así principal. Claro, sí es importante, por ejemplo, mencionar en el tema de NOMS, hay algunas NOMS para las cuales se puede tener, bueno, dependiendo de la mercancía, se tienen acuerdos de reconocimiento en donde si un bien ya fue certificado, por ejemplo, con alguna entidad en Estados Unidos y con esa entidad tiene un acuerdo de reconocimiento, de revalidación, dicen, bueno, si ya cumpliste con la revisión de esta entidad en Estados Unidos, automáticamente cumple para efectos de México, ¿no? Pero son para ciertos productos. Habría que ver el caso en particular y voltear a ver, hay un listado que Economía publica de aquellas entidades que tienen este acuerdo, este convenio de revalidación. Entonces, pues esa es una opción, ¿no? Si ya el bien cumple desde origen y fue revisado por algún organismo que ya tiene este reconocimiento, pues ya no va a tener que en México volverse a cumplir, justamente pues porque ya pasó por ese proceso. Ahora, en cuanto a sí y lo comentamos, ¿no? Tenemos algunos productos en los que decíamos, oye, pues es una materia prima para otra empresa y pues obviamente yo no estaba cumpliendo con la norma. O sea, limitándose a estos mecanismos de las cartas de excepción donde precisamos estos supuestos
pues las mercancías se iban a utilizar de manera especializada o para la prestación de otros servicios, pues llama que tenemos que cumplir. Y aquí es donde entra justamente la parte de voltear a ver muy bien el listado del acuerdo de NOM, porque hay que mencionar, que tal vez lo comentamos al principio, dentro del acuerdo de NOM, por fracción arancelaria te va a decir cuál es la NOM que está relacionada. Pero dentro de esta publicación es bien importante tomar en cuenta que hay algunas precisiones que se establecen como supuestos de acotación donde te dice únicamente para ciertos bienes. O sea, es decir, te hace una acotación de esta fracción arancelaria, pues van a caer varias mercancías que están sujetas a una NOM. Pero esa NOM únicamente le va a aplicar, y voy a poner un ejemplo general, únicamente le va a aplicar para guantes de plástico. Entonces, si tú traes un guante de piel, no te aplica. Entonces, esas son las particularidades que tenemos que voltear a ver de esas acotaciones que dicen únicamente o exclusivamente para ciertos bienes, porque ahí ya es un primer paso en donde posiblemente nos dé un momento en el que ya nos sacó del cumplimiento de la obligación de la norma al momento de la importación. Y después entra la parte de voltear a ver el campo de aplicación de la norma. Oye, pues yo estoy trayendo este producto que tiene estas condiciones, estas características y tiene este destino. Vamos a ver cuál es el campo de aplicación de la norma. Por ejemplo, muchas veces la norma te dice, oye, esta norma es aplicable para productos que van destinados al hogar. Entonces, si mi producto no viene en la presentación para que sea utilizado en el hogar, sino viene a granel, por ejemplo, entonces te dice, oye, esta no aplica para productos que vengan en presentación a granel. Entonces, esas son las particularidades que tenemos que voltear a ver para revisar muy bien la NOM y ver si por las características, condiciones, uso del producto que traemos, aun y cuando en términos generales por su fracción arancelaria esté llamando una NOM, la propia NOM establezca un supuesto de acotación o de excepción. Y ahí es donde yo tengo que voltear a ver si realmente tengo que cumplir o no con la norma. Aquí, Marco, gustaría comentar algo así de manera muy rápida. Incluso, mientras hago el comentario, te comento que hay un par de preguntas en el chat. Bueno, en relación con lo que comenta Marco, se me hace muy importante que en la práctica nosotros hablemos con el agente aduanal, ¿sí? ¿Por qué? A nosotros nos gusta comentar las cosas ahora sí que como está el tema, ¿no? Como está el problema. Se tiene que comentar con el agente aduanal toda vez que nosotros consideramos que hay cierto conflicto de intereses. ¿Por qué lo vemos así? Porque, bueno, nosotros ya tenemos bastantes años dedicándonos a esto, ¿no? Entonces, hablando con algunos agentes aduanales, nos dicen, lo que pasa es que pues, yo les digo que cumplan con todo. Y les digo, oye, ¿qué alternativas? Más bien empezó la plática, ¿qué alternativas le están señalando a sus clientes para cumplir de mejor forma o algún esquema de cumplimiento, como lo que mencionaba Marco, cumplir en territorio nacional y todo esto? O exceptuar ese cumplimiento. Y dice, no, mira, para empezar, yo no quiero problemas con mi patente. ¿Sí? Obviamente, los agentes aduanales, ahora sí que su permiso para trabajar es su patente. Entonces, en principio, ellos tienen una renuencia muy grande por ciertas alternativas que obviamente no son para nada agresivas. Simplemente es que hay que analizar el caso en concreto y nosotros decirle al agente aduanal si nos aplica o no la NOM, porque ellos están viendo por su patente. No se las vayan a suspender, no se las vayan a cancelar. Y un tema de una NOM, si es algo delicado para ellos, y si entran dentro de las causales de suspensión de patente. La otra es, oye, ¿qué alternativas les están dando para exceptuar el tema de cumplimiento de NOMs? Y dice, pues la verdad, yo no estoy dando ese servicio. Dice, porque pues yo estoy cobrando en 2 centavos la etiqueta. Entonces dice, a mí me están mandando miles de productos a etiquetar y yo encantado. Entonces, sí hay que tener cuidado con buscar un asesoramiento por parte del agente aduanal, toda vez que desde nuestro punto de vista hay un conflicto de intereses en relación con el servicio que presta, ¿no? Ahora sí que quería dejar muy claro, ese tema que es una realidad.
Ok, bien, para atender aquí algunas de las preguntas que nos están compartiendo, nos comentan que si es necesario que la uva nos dé una constancia de cada embarque, aunque venga etiquetado por si falta algo o criterio de aduana. No es necesario obtener una constancia por cada embarque. Lo que te va a emitir la unidad de verificación es un certificado, una constancia en la que te dice que ese producto en específico cumple. Por lo tanto, tú puedes utilizar ese certificado para múltiples embarques. Si cambiara alguna de las características del producto, pues tendrías que revisar si fuera necesario la emisión de un nuevo certificado o derivado de esos cambios. Otro de los comentarios nos mencionan si todas las materias primas van a necesitar la NOM. No necesariamente. Recordar que lo que nos va a llamar al cumplimiento de la NOM para cuando importamos algo va a ser la fracción arancelaria. Ahí nos va a indicar si por la fracción arancelaria cuáles son las NOMs que están relacionadas a una o varias NOMs, y ahí es donde tendríamos que verificar si se tiene que cumplir con esa NOM. Ahora, también está la parte de decir, oye, aun y cuando al momento de la introducción de las mercancías a México no me esté requiriendo el cumplimiento de esa NOM, pero si ese bien al final del día yo lo comercializo, sí tengo que voltear a ver la NOM que me dice para ver si la tengo que cumplir. O sea, por el no cumplir la NOM para poder introducir las mercancías, no quiere decir que ya no tengo que voltear a ver la NOM, sino simplemente no me la exigieron demostrar su cumplimiento al momento de la introducción, pero después ya aquí estando en México, puede ser que sí esté yo obligado a dar el cumplimiento con la NOM para poder comercializar o distribuir los productos. Entonces, habrá que hacer esa revisión. Sí, inclusive verlo al revés, ¿no? Si la fracción arancelaria no necesariamente llama a alguna NOM, sí hacer un análisis para saber si alguna NOM resulta aplicable, aun y cuando la fracción arancelaria no lo tenga en el radar. Voy a poner un ejemplo. Hay otras NOMs, por ejemplo, en el tema de los cubrebocas, ¿sí? Al momento de hacer cierta clasificación de cubrebocas de cierto material, no señala ahí que se tiene que hacer un cumplimiento de la NOM 241, que es de mejores, de buenas prácticas, ¿no? Del tema o sea, el hecho que no arroje, el punto es, no arroje una NOM al momento de clasificarlo arancelariamente, no significa que no pueda haber alguna NOM por ahí que también te va a cumplir. Muy bien. Bueno, yendo hacia la parte final, es relevante mencionar supuestos de excepción que continúan vigentes. Si bien ya comentamos ahorita los supuestos de excepción que se eliminaron, pues es importante mencionar que sigue previendo el acuerdo como excepciones. Uno de ellos son pues, mercancías que sean importadas por embajadas o organismos internacionales, mercancías importadas por instituciones científicas o educativas, asociaciones o sociedades civiles y algunas otras entidades autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otros de los supuestos que permanecen como excepción nos establece que cuando son mercancías que se vayan a destinar a los siguientes regímenes aduaneros, van a estar exentas del cumplimiento de demostrar la NOM al momento de la importación. Y estos son mercancías que se destinen a los regímenes de importación temporal, y aquí van incluidas obviamente las empresas que sean IMEX. Entonces, aquellas empresas que sean IMEX, que importen materias primas, que al final del día, pues de cierta forma, la operación del IMEX te lleva a que vas a hacer un proceso de transformación, elaboración, donde vas a terminar con un producto terminado diferente, y ese producto terminado muy seguramente termine en una exportación. Bueno, pues te permite que la introducción de manera temporal, al amparo de un programa IMEX, no tengas que demostrar el cumplimiento de las NOMs. Otro de los supuestos pues, son aquellas introducciones que se hagan a depósito fiscal. Depósitos fiscal tenemos varias modalidades. Depósito fiscal para exposiciones internacionales, depósito fiscal en las llamadas tiendas libres de impuestos, duty free, o depósito fiscal, pues aquellas empresas que realicen la fabricación de vehículos. Otro es operaciones de tránsito. Esto es decir, se hace la introducción a territorio nacional, pero es únicamente para efectos de que transite
por una parte del territorio y tenga una salida porque va destinado a otro país, ¿no? Las operaciones que únicamente sean de tránsito, pues en esas transacciones no se debe demostrar el cumplimiento de las NOMS. La otra son elaboración, transformación y reparación, que se lleva a cabo bajo la autorización de un recinto fiscalizado, o las operaciones que también se llevan a cabo en un recinto fiscalizado estratégico. Y finalmente, las importaciones que se realicen de manera definitiva por aquellas empresas que cuenten con un programa PROSEC. En esta alternativa es importante mencionar que la autoridad incluso hizo, pues mediante un boletín, la aclaración que esta opción se puede tomar incluso aun y cuando la mercancía por su clasificación arancelaria no esté listada dentro de las mercancías que de acuerdo al sector PROSEC que se tenga autorizado, esté mencionada. Es decir, si yo tengo un PROSEC, por ejemplo, del sector de muebles, y dentro de este sector tenemos un listado de las materias primas que se pueden introducir con el PROSEC. O sea, lo que nos dice es, aun y cuando la fracción arancelaria de esa materia prima no esté en el listado del PROSEC, pero si tú tienes un PROSEC activo, vigente, y esas mercancías se van a destinar a elaborar un bien en ese sector que tienes autorizado, puedes tomar el beneficio de no cumplir con la norma. Entonces, esa es una acotación que hizo importante porque obviamente el PROSEC lo que busca en este listado de materias primas es que establece mercancías que de cierta forma están grabadas con un impuesto general de importación, pero a través del PROSEC te da una tasa reducida o incluso exenta de impuesto. Entonces, no necesariamente van a estar listadas todas las materias primas para elaborar un producto, porque puede ser que esa materia prima ya esté desgravada, tenga una tasa general del 0% de impuesto general y por lo tanto no esté listada. Entonces, la autoridad en ese sentido hizo esa precisión que se puede tomar incluso para las mercancías aun y cuando no estén listadas de acuerdo al decreto PROSEC. Y aquí es importante que es siempre y cuando esa materia prima sí se utilice en el proceso productivo para el sector PROSEC que tengamos. Porque había preguntas de decir, oye, pues yo tengo que importar este bien que está sujeto a una NOM, pero ¿sabes qué? Lo voy a tener porque lo necesito para la oficina administrativa. Oye, pero pues es que ese producto no participa en el proceso productivo, no se integra el producto y ahí es cuando de repente se empezaron a tomar alternativas de introducir mercancías declarando un tema de PROSEC que al final del día esa mercancía no necesariamente iba a participar en un proceso productivo, ¿no? Y ahí también la misma Secretaría de Economía pues ha comentado en foros, ¿no? Que se dio cuenta pues que también estaba empezando a haber un uso indebido de este mecanismo de excepción a través del PROSEC, y bueno, ha comentado que lo va a revisar. Entonces, pudiéramos tener ahí una consecuencia que si la autoridad pues identifica que efectivamente, por así decirlo, le estaban metiendo goles por este mecanismo de excepción, pues tal vez busque en un futuro también eliminar o acotar este beneficio bajo PROSEC. Y bueno, pues nos pasamos a la parte final para dar cierre. Ya estamos un poquito ahí sobre el tiempo para pues dar las recomendaciones y sugerencias. Ahí, Oliver, te cedo la palabra. Gracias, Marco. Sí, de manera así muy rápida, aquí básicamente son las alternativas de lo que se ha venido platicando. Pues prácticamente es conocer la NOM que les aplica a la mercancía en particular, conociendo la fracción arancelaria, ya lo comentamos. ¿Cuál es la NOM aplicable? Eso únicamente lo podemos saber volteándola a ver de ambos lados. Una es, ¿qué NOM corresponde a la fracción arancelaria? O sea, ¿qué NOMs llama la fracción arancelaria? Y también al revés, saber qué NOMs puede corresponder a esa fracción arancelaria, aun y cuando no se encuentre señalada en la misma. Y la otra, bueno, la siguiente es en relación con eso, aun y cuando una fracción arancelaria llama a ciertas NOMs, es revisar muy bien el campo de aplicaciones. Esto es en relación con el bullet número 2. Ver si efectivamente el campo de aplicación corresponde a la mercancía que nosotros estamos importando.
De no ser así, pues de entrada, de tajo, pues no nos correspondería y tuviéramos que señalar los identificadores correspondientes en el pedimento. Asimismo, revisar muy bien las causales de excepción de esa NOM, porque aparte del campo de aplicación, hay unas causales de excepción que también nos sacan. Entonces, pues básicamente hay que conocer muy bien el producto y verificar si nos aplica o no. Para nosotros, tener que abordar al agente aduanal y explicarle que el por qué no aplica, ¿no? Y aún y cuando estamos en un conflicto de interés, él, en relación con el servicio que se encuentra dando, explicándole muy bien y quitarnos esa carga administrativa en caso que no nos corresponda, ¿no? Inclusive mandarle el fundamento legal para que él se sienta tranquilo y acceda a darnos el servicio sin cumplimiento de no. Y bueno, y revisar si efectivamente caemos en las causales de excepción, eso de las NOMs ya lo habíamos comentado, o si resulta aplicable el tema que si estamos, por ejemplo, tenemos un IMEX, o si tenemos un PROSEC, que como comentó Marco hace unos minutitos, un par de minutos, no necesariamente por ser PROSEC nos va a aplicar, sino que se tiene que relacionar, se tiene que destinar efectivamente ese insumo, aunque no venga listado en el decreto PROSEC, al producto final, pero no utilizar un PROSEC como una autorización para importar lo que sea. ¿Por qué? Porque al final del día se estarían desvirtuando los propósitos del programa, ¿no? Entonces, básicamente, no sé si quieres señalar algo más que se me hubiera pasado en relación con estas alternativas, que básicamente es lo más importante, Marco. No, nada más, pues, ahora sí que sugerir hacer muy bien la revisión de las NOMs. Ahí mencionar que de repente tenemos NOMs que una mercancía llama a varias NOMs y el que llama a varias NOMs no quiere decir que tenemos que cumplir todas las NOMs. Hay algunas NOMs, por ejemplo, de información comercial que son de aplicación general y te dicen, oye, esta NOM no se tiene que cumplir si ya se cumplió con alguna otra NOM específica, ¿no? Que de repente algunos productos pueden tener alguna NOM muy particular de acuerdo a las características. Entonces lo que te dice es, no cumplas con esta NOM de manera general, sino cumple con la NOM específica. Entonces, ahí es bien importante decir, oye, de repente me llaman, tengo que volver a ver 3 NOMs y tengo que hacer varios procesos. Hay que revisar bien realmente cuál es la NOM que nos va a aplicar. No necesariamente nos abrumemos de repente si vemos que hay 2, 3 NOMs. Algunas NOMs tienen esta particular, ¿no? Que son generales, hay algunas específicas. Incluso hay algunas NOMs en las que te puede llamar, por ejemplo, un mismo producto te lleva a 2 NOMs y te dices, la primera NOM es aplicable a productos, por poner un ejemplo, que sí son alimentos, que se consideran alimentos. Y la otra NOM te dice, esta es aplicable cuando no se consideran alimentos. Entonces hay NOMs, de repente mercancías, que podemos ver que traen llamando a 2 o 3 NOMs, pero tenemos que ver específicamente la NOM cuál es el campo de aplicación que nos está llamando, ver si esa es la que nos aplica o bien tenemos, en lugar de cumplir esa, tenemos que cumplir la otra, ¿no? Entonces, eso es para mí la parte como bien importante, el entender la NOM en que su caso nos estaría llamando la fracción arancelaria, cuál es el campo de aplicación y de ahí partir para ver si efectivamente por las condiciones y las particularidades de cada NOM estamos obligados o no al cumplimiento de la misma.